Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Aquí una vez más estamos para disfrutar de esta palabra de Dios. Qué maravilloso de que hoy tenemos un Dios que habla. Él está en nuestro espíritu y está en la palabra. Así que qué maravilloso de que hoy nosotros podemos disfrutar la palabra de Dios. Comenzamos orando al Señor. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos de estar aquí una vez más involucrado en tus negocios, en tus asuntos. Hoy realmente no estamos por nuestro plan, por nuestro propósito, por nuestros intereses, sino hoy lo que nos atrae realmente es tu persona maravillosa. Por eso, Señor Jesús, nos ponemos en ti en esta mañana, para que tú nos limpies con tu sangre preciosa y podamos llegar a ser esos canales que tú necesitas para que tú puedas fluir y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, ponemos este tiempo en ti, Señor, para que nuestras palabras sean tus palabras, para que tú puedas ser el que fluya a través de las ondas y llegue ahí a los muchos hogares donde nosotros no podemos llegar. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos, te necesitamos, y hoy acudimos a esta fuente de agua de vida eterna. Tú eres nuestra fuente de vida, tú eres el alfa y la omega, tú lo eres todo, Señor. Señor Jesús, háblanos en esta mañana, necesitamos de tu rico hablar. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos empezado la semana pasada una serie de mensajes que el tema general se titula La realidad del cuerpo de Cristo. Entramos en el primer mensaje y ahora estamos en la segunda parte del segundo mensaje la realidad del cuerpo de Cristo, que va a ser el tema general de los 6 bosquejos. Y el mensaje 1 se titulaba, dice, el espíritu de realidad es la realidad del cuerpo de Cristo. El espíritu de realidad es la realidad del cuerpo de Cristo. Y voy a leer algunos versículos y algunos puntos para recordar de lo que estuvimos hablando más o menos el último día. Y después seguimos el bosquejo, la segunda parte. La verdad que es maravilloso de ver de que el espíritu de realidad hoy está en nosotros. Bueno, leo aquí algunos versículos en Juan 14, 17, el 16, aunque aquí viene el 17 en adelante, pero el 16 quiero decirlo para cómo va realmente este versículo 17. El 16 dice, y yo rogaré al Padre. Es decir, Cristo, que es el Padre, que aún el Padre estaba dentro de él, porque el versículo más anterior, 3 versículos anteriores, él le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. El que ha visto al Padre me ha... Entonces él dice aquí, voy a rogar al Padre por otro consolador, el espíritu de realidad. Y dice el 17, el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no puede verlo, ni le conoce. Dice Jesús a sus discípulos, ahí estaba abriendo su corazón a los discípulos, dice, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Qué maravilloso, dice, porque permanece con. ¿Quién era? Era él. Dice, y estará con vosotros como el espíritu que da la vida. El 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el espíritu de realidad, el cual procede del Padre, dice, él dará testimonio acerca de mí. Y el 16:13 dice, pero cuando venga el espíritu de realidad, él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Qué maravilloso de que el Espíritu
hoy, que está dentro de nosotros, Él está tomando de lo que es Cristo, porque es Cristo mismo y está abriendo su corazón a nosotros. Por eso aquí dice el versículo, aquí otro versículo que voy a leer es porque el propósito de Dios es que Él quiere perfeccionarlo. Y dice en Efesios 4:12, porque Él dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a pastores, maestros, con el propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, Señor Jesús, si en verdad le habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Queridos hermanos, estos versículos son muy animantes y maravillosos. Comenzamos con algunos puntos, no voy a pararme a comentar estos puntos porque ya lo hablamos la semana pasada, sino que lo voy a ir leyendo. Son unos puntos muy maravillosos. Dice, los escritos de Juan revela de que el Espíritu es el Espíritu de realidad. El Espíritu de realidad. Dice la letra, dice, en todo el universo, solo uno es real, el Dios triuno. Solo el Dios triuno es la realidad. Qué maravilloso de que el Espíritu, el Dios triuno, es la realidad. El Espíritu es la realidad, todo inclusiva. La realidad dice que por tanto es uno de los atributos más maravillosos del Espíritu. Señor Jesús. Otro punto dice, el Espíritu de realidad es la realidad del Dios triuno. Esto es, que Él es la realidad de todo lo que el Dios triuno es. Qué maravilloso. Todo lo que Él ha realizado, todo lo que ha logrado, todo lo que Él ha obtenido, dice que ha sido depositado dentro de nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Dice, aparte del Espíritu de realidad en nuestra experiencia, no podemos tener al Dios triuno ni ninguno de los atributos divinos. La realidad de este Dios triuno realmente y de todos sus atributos dice que es el Espíritu de realidad. Qué maravilloso de que hoy podemos conocer el Espíritu de realidad. Entramos en el punto Romano 2, dice, el Espíritu de realidad nos guía a toda la realidad. Quiere decir, nos guía a toda la verdad. Solo aquello que está en el Espíritu, dice, de realidad, es la realidad espiritual. Todo lo que es en este Espíritu es realmente la realidad. Señor Jesús. Dice que el Espíritu de realidad es el ejecutor de todas las cosas espirituales. Él es el que ejecuta todas las cosas realidades de verdad. Dice que el Espíritu de realidad guía a los creyentes, a nosotros, a toda la verdad del Dios triuno y a todos los asuntos divinos. Qué maravilloso de que tenemos un guía en nosotros. Señor Jesús, el Espíritu todo inclusivo. Dice que en Juan 16:13 la realidad se refiere a lo que el Padre tiene, a lo que el Hijo tiene y a lo que el Espíritu recibe del Hijo y todo lo que el Padre tiene. Señor Jesús, abre nuestros ojos para ver realmente de que tú eres ese Espíritu de realidad en nosotros. Dice que lo que el Padre tiene llega a ser del Hijo y lo que el Hijo tiene lo recibe el Espíritu y todo lo que el Espíritu recibe es comunicado, impartido, infundido en nosotros. Claro, si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, Él está dispuesto a infundirse en nosotros.
creciendo en nosotros, esparciéndose en todo nuestro ser, desde el espíritu, alma y cuerpo. Señor Jesús. Bueno, aquí comenzamos ya esta segunda parte del bosquejo. La verdad que es maravilloso. Señor Jesús, sigue tú iluminándonos y abriendo todo nuestro ser. Dice el punto E, que nos quedamos. Dice, a medida de que el espíritu de realidad nos guía a la realidad divina al transmitir dicha divina. Dice que a la realidad, Señor Jesús, es maravilloso. Dice que Él transmite dicha realidad en nosotros. Es la realidad divina. Es el mismo Dios triuno que ha sido procesado y consumado, es el que llega a ser el elemento constitutivo de todo nuestro ser. Dios quiere constituirnos, equiparnos, igual como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice que cuando estaba en el desierto, la única comida que comieron durante 40 años fue maná, porque el propósito de Dios era cambiar la dieta, cambiar las costumbres, cambiar todo el olor que traía de Egipto, a puerro, a nabo, a toda clase aquella de comida que ellos comían allí, las que nosotros estábamos alimentándonos del mundo. Queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros realmente lo único que necesitamos es a Cristo. Por eso ellos se quejaban incluso porque decía, siempre maná, maná, maná. Es que si tú quieres vivir la vida de la Iglesia, quieres vivir esta realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos ser constituidos, equipados y saturados de este Cristo maravilloso. Señor Jesús. Por eso Pablo, en Efesios, en el capítulo 3, él dobló sus rodillas con un propósito, porque había una causa. El propósito de Dios es que Él quería edificar su iglesia, pero Él quería usar al ser humano. Y dice el apóstol Pablo, el 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y mira lo que dice el 16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice el 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Maravilloso. Pablo tenía una causa y por eso él decía, doblo mis rodillas. La letra F dice, el espíritu de realidad, la plena realización del Hijo nos guía a toda la realidad de Cristo, incluyendo todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, lo que ha logrado y obtenido. El Espíritu lo infunde en nosotros. De verdad, perdona que tenga que repetir tantas veces el espíritu de realidad, pero es el que nosotros necesitamos. El espíritu de realidad en nuestro ser. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el espíritu de realidad, dice, Él os guiará a toda la verdad, a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, porque el Espíritu realmente es Cristo mismo, que tomará de lo mío, dice el Señor Jesús. Dice, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Oh, qué maravilloso que hoy nosotros podemos abrir nuestro corazón al Señor. Dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Señor Jesús, dice que el Espíritu de realidad nos guía a la realidad del cuerpo de Cristo. Nos guía a la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso en Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza de vuestra vocación, Señor Jesús. Bueno, aquí comenzamos el punto Romano 3. Qué rico que cada vez nos vamos introduciendo más a este rico y abundante riqueza de verdad. Dice, el Espíritu como realidad del Dios triuno también es la realidad del cuerpo de Cristo.
Así que vimos que el mensaje de hoy, digamos, era el espíritu de realidad, que es la realidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la realidad es el espíritu. En Juan 14:17, lo leímos al principio, dice así: el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Señor Jesús, pero cuando venga, dice, el espíritu de realidad, Él os guiará a toda la verdad. Dice que dará testimonio del Padre, hoy el que está en nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, Él os guiará, porque Él oye las cosas y dice, y os harán saber las cosas que han de venir. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, Señor, esto es maravilloso, hermanos y hermanas, de verdad. El poder ver de que hoy ese espíritu maravilloso y todo inclusivo hoy está dentro de ti y dentro de mí. Señor Jesús, en 1 Corintios 12:12, el apóstol Pablo, él vio de que el cuerpo de Cristo no era cualquier cosa. Míralo como lo dice el versículo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Si hoy nos fijamos, hoy nuestro cuerpo tiene muchos, cientos de miembros, de células, de maravilloso. Pues aún el cuerpo, siendo mucho, es un solo cuerpo. Fíjate lo que dice, termina el versículo diciendo, así. Necesitamos disfrutar y orar este versículo, así también el Cristo. ¡Qué maravilloso! Por eso dice en el versículo 13 siguiente, el apóstol Pablo seguía diciendo, dice, porque en un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso el propósito de Dios es que todos los creyentes, como un solo y nuevo hombre, haya un hablar, porque en ese hombre, que es la iglesia corporativa, hay una boca y solo puede salir un hablar. Hay un oído y solamente puede haber un oído. Hay una visión y solamente podemos tener una visión. No puede haber muchas visiones. Inmediatamente que hay más visiones, que hay más boca que hable, que no sea Cristo, causa divisiones en el cuerpo. Por eso necesitamos realmente ver de que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y si tú tienes el espíritu de Dios y yo tengo el espíritu de Dios, no podemos más que ser uno y hablar una sola cosa. Aún el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 10 dijo, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, os ruego que habléis todo una misma cosa. Queridos hermanos, necesitamos permanecer en el Espíritu. Por eso el mensaje es el Espíritu de realidad, es la realidad del cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia y toda su realidad es el espíritu de realidad del Dios triuno que ha sido procesado, consumado. Dice que si no existiera el espíritu de realidad, no existiría el cuerpo de Cristo. No existiría la iglesia, porque la iglesia, el contenido y la realidad es el Espíritu en nosotros. Señor Jesús. La letra B dice, la realidad del cuerpo de Cristo es el Espíritu, el que nosotros hemos recibido, le estamos experimentando, le estamos disfrutando en muchos aspectos.
Señor Jesús. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 7, dice que Jesús estaba en una fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Y en el último y gran día de esa fiesta, cuando el último día, ya en el último momento, el Señor Jesús vio que la gente estaba descarriada, estaba como ovejas sin pastor. Pero dice que Él, qué maravilloso, dice que Él tenía sentimientos de las personas. Dice que realmente había tristeza porque las veían como ovejas descarriadas. Pero dice el versículo 37, dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dice, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿No es maravilloso esto? Hoy el Señor nos dice, en este último día de la fiesta, en este momento nos dice, Él alzando su voz: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice el 38, el que cree en mí. Tú posiblemente vas guiando el coche, han sintonizado a lo mejor esta emisora por casualidad, o tú que estás ahí en cualquier lugar, no lo sé. No es por casualidad, sino que Dios nos está guiando. Dice, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. El que cree en mí, ¿tú crees en Él? Maravilloso. Y dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, porque claro, dice que todavía los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué? Porque cuando Él murió, dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Señor Jesús. Por eso dice el Juan 20:22, dice, y habiendo dicho esto, dice, sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Maravilloso. Cristo en la resurrección se le apareció a sus discípulos, se puso en medio y dice que les sopló y recibieron el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de realidad hace que todo lo que el Dios triuno procesado y consumado, de que sea la realidad en el cuerpo de Cristo, la realidad. Por eso dice en 2 de Corintios 13:14, cuando Pablo está despidiendo de los corintios, le dice estas palabras: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sea con todos vosotros. ¿No es maravilloso? El versículo que había dicho antes se cumple aquí. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque en un solo cuerpo, en un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Así que, queridos hermanos, necesitamos volver nuestro corazón al Señor y aún decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname, limpia mi corazón. Señor, quiero ver lo que tú ves, aún quiero sentir lo que tú sientes. Señor Jesús, oh, qué maravilloso que siendo judío o esclavo, se los dio a todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oh Señor Jesús, dice el 12:27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Ya no somos miembros individuales, ya no está una mano por aquí, otra mano por allí. Realmente qué maravilloso que Dios quiere edificar su cuerpo por medio del Espíritu de realidad que está en nosotros. Sigo. Antes de ella nos quedan unos minutos para un poco. Dice, el Dios todo suficiente como el Espíritu de realidad que mora en nuestro espíritu con el fin de unirse al nuestro para ser un solo espíritu mezclado. Este es el secreto de todo lo que el Dios triuno procesado y consumado es lo que está el cuerpo de Cristo. Dice, es para
para el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, me anima realmente de verdad. Dice que cuando en Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto. En Filipenses, ¿no maravilloso esto que Dios se le apareció a Abraham? Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Aún en Mateo, cuando la bienaventuranza del Señor Jesús estaba hablándole a sus discípulos, dice, sed perfecto, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sé también vosotros perfectos. Nosotros no somos perfectos, pero en Cristo estamos siendo perfeccionados y podemos ser perfectos. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante de la suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi salvación. Oh Señor Jesús. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el Espíritu es vida por causa de la justicia. Señor Jesús. Y cuando hablamos de mezclar, muchos pueden decir, ¿cómo que mezclar? Mira lo que dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Señor Jesús, es maravilloso de que hoy nosotros podamos disfrutar esta realidad que está en nuestro espíritu. Todo lo que este Dios triuno, el Padre, como el Hijo, por el Espíritu, que se procesó, fue consumado, dice que, y que se experimentó, incluyendo la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Hoy, dentro de nosotros, es hecho real en nosotros mediante el Espíritu de realidad, fin de que este Dios trino pueda ser la experiencia del cuerpo de Cristo en realidad, en verdad. ¿No es esto maravilloso? Dios estaba en los cielos y Él fue y se encarnó en una Virgen María, se metió en el vientre y dice que fue engendrado por el Espíritu, y lo que realmente salió del vientre de María fue un niño, pero un niño que era Jehová Dios con nosotros, el Emmanuel, el príncipe de paz. Él es nuestro consejero. Por eso aquellos magos que vinieron del oriente vinieron siguiendo su estrella, no una estrella, sino su estrella. Qué bueno que hoy nosotros realmente tenemos esta estrella dentro de nosotros para que podamos ser guiados. Señor Jesús, pero tengamos cuidado, porque estos magos que vieron la estrella se desviaron y fueron a Jerusalén, al mundo religioso allí, y sin embargo perdieron la visión de la estrella. Pero cuando salieron otra vez de allí, de Jerusalén, otra vez volvió la estrella. Pero cuando ya después volvieron, dice que en sueño tuvieron que coger otro camino. Le dijo el ángel que no cogiera ese. Cuando nosotros experimentamos esta estrella, ya no volvemos al camino antiguo. Bueno, quiero parar aquí un momento y vamos a escuchar una canción y ahora seguimos la segunda parte de este bosquejo. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Gloria al Señor. Ven, glorioso Salvador, en su nombre tan glorioso. Tenemos un nombre, dice la Biblia, que es un nombre sobre todo nombre. Qué maravilloso de que en este nombre un día dice que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará de que Jesús es el Señor. Es que este nombre no es cualquier nombre, es una persona viviente. Señor Jesús. Bueno, como siempre quiero recordaros que tenemos ese Nuevo Testamento que estamos enviando gratuitamente, sin compromiso. Tiene 9.500 notas explicatorias, cada libro tiene un bosquejo. Qué maravilloso, 9.500 notas. Nuevo Testamento que tú lo vas leyendo. El texto es del original griego, está traducido. Es un Nuevo Testamento de estudio. Lo estamos enviando y gratuitamente, sin compromiso. Y también una colección de 7 libros. Qué maravilloso, 7 libros con este Nuevo Testamento. Un libro de ellos se titula El Cristo Todo Inclusivo. El otro habla de la economía. Economía quiere decir las inescrutables riquezas de Dios, la economía de Dios. Ese libro también. Otro que se titula Conocimiento de Vida, la Iglesia Gloriosa. Y 3 libritos que se llaman Los Elementos Básicos de la Vida Cristiana. Muy rico. Así que todo esto lo enviamos gratuitamente, sin compromiso, si llamáis al teléfono 951 094 888, 951 094 888. También podéis escribir al correo electrónico evida4@gmail.com, evida, evida 4@gmail.com. Y también tenemos WhatsApp por si queréis pedirlo por el WhatsApp o compartir algo con nosotros, o si quieres hacernos alguna pregunta, pues pueden escribirnos al +34 637 87 637 87 99 66, 637 87 99 66, y os lo enviaremos o contestaremos sin compromiso. Bueno, seguimos, y el último punto que estuvimos compartiendo en cuanto realmente lo que era este Dios triuno para nosotros y cómo Él se encarnó, cómo vivió ese vivir humano. Ese nos mostró un modelo maravilloso cuando Él era 100% Dios y 100% hombre, pero Él no vivió como Dios, sino como un hombre, pero un hombre que dependía de Dios, del Padre. Él no hacía su voluntad, Él no hablaba por su propia cuenta, Él no era guiado por su propio instinto, sino que Él dependía totalmente del Padre. Él estaba en el seno del Padre. Y dice que ese unigénito era el único hombre que había en la tierra que contenía todo lo que Dios era. Entonces Él vino, y te digo esta palabra, y tenemos base bíblica, Él vino a reproducirse. Él vino a hacer una multiplicación en masa, de verdad. Qué maravilloso. Él fue el prototipo. Es como cuando un coche está en la fábrica, está el diseñador y lo pone todo ya en marcha, todo ya con toda la tapicería, la pintura, el motor, con todo, y pasa unos kilómetros por una pista que tiene las fábricas de coche, y cuando llega dice perfecto, y entonces cuando ese coche sale perfecto, entonces hacen una reproducción en masa. Si te das cuenta, el primer modelo es igual como los muchos coches por todo el universo, es repartido para venderlo. El propósito de Dios es que Él quiere reproducirse en cada uno de nosotros. Hoy cada creyente debería o debe de ser esa expresión de Cristo aquí en la tierra, porque, y os doy la base bíblica, en Juan 12:24 dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Cuando ese grano muere, sale una espiga y sale 50 granos. Y así sucesivamente. Es maravilloso. Queridos hermanos, tenemos que ver que el propósito de Dios era mostrarnos este modelo. Y por eso dice que todo lo que Él logró en cuanto a ese vivir humano, todo lo que Él obtuvo y todo lo que logró allí en la cruz, hoy realmente Él está dentro de lo que es el Espíritu. Por eso decimos el Espíritu todo inclusivo, porque ahí está el vivir humano de Cristo y ese modelo hoy está en nuestro espíritu. En 1 Pedro dice, modelo nos ha dejado Dios para que ahora nosotros andemos en sus pisadas. Porque dice la Biblia que ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no podemos hablar de nuestra propia manera. Cuidado, si tú quieres seguir este Cristo maravilloso y quiere cumplir su propósito aquí en la tierra, y tú quieres ser un instrumento en sus manos, tú tienes que negar tu vida del alma, tienes que negar todo lo que tú eres, todo lo que tú deseas, porque ahora nuestro deseo es Cristo mismo. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso, y ese espíritu está hoy en nosotros. Por eso en Romanos también habla de que Él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Él era el unigénito, el único que contenía ese Dios triuno. Cristo era la corporificación de todo lo que Dios era, porque dice en Colosenses que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que toda esa plenitud de la deidad, hoy como el Espíritu está dentro de mí y dentro de ti. Por eso Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, dice, y echa mano ¿de qué? De la vida eterna. Dice, echa mano de la vida eterna. Esa vida eterna está en nosotros. Hoy, Cristo es nuestro vencedor dentro de nosotros. Hoy nosotros somos más que vencedores, porque el que venció está en ti y en mí. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso que nosotros hoy podamos permanecer en este espíritu. Por eso dice en Efesios, que aquí nos quedamos, dice en Efesios 4:4, dice, por eso un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo, dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todo y en todo. Señor Jesús, esto es maravilloso. Aquí está lo que realmente compartíamos. Queridos hermanos, no es cualquier cosa. Yo tengo que decir, Señor, perdóname, limpia mi corazón. Señor, yo quiero ser íntegramente para ti. Señor Jesús, tú has cambiado todos mis lamentos en baile. Tú realmente me has llenado de alegría, Señor Jesús. Bueno, sigo porque no nos queda mucho tiempo. Dice la letra F, únicamente cuando tocamos la realidad, por medio de este espíritu maravilloso en nosotros podemos expresar la vida del cuerpo en nuestro vivir. Es decir, en nuestro vivir nosotros podemos disfrutar esa realidad. Por eso lo que hemos leído antes, un cuerpo, un espíritu como fuisteis, dice, también llamado. Señor Jesús, Señor. Dice, hay aquí un versículo también, que lo hemos leído antes, en Efesios 4:12 dice que el propósito de Dios es al fin de que Él quiere perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 15, sino que ha sido a la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Oh, qué maravilloso de que hoy nosotros somos el cuerpo, pero tenemos una cabeza donde hay una boca, donde hay el oído, donde está la vista, aún donde está el gusto, aún donde está el respirar. El cuerpo, oh, queridos hermanos, es maravilloso, y el cuerpo no habla por su propia cuenta, sino lo que habla la cabeza. No funciona. Yo meneo una mano rápidamente, es porque la orden viene de la cabeza. Señor Jesús, que podamos orar, Señor, quiero ser guiado por la cabeza. Quiero ser llevado por ti, Señor. Maravilloso.
4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas y el rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es decir, que cada miembro tiene una función y tenemos que ir creciendo por medio de ser nutridos para edificar la iglesia y que Cristo pueda venir por su novia. Muchos piensan que, bueno, allí arriba el Señor va a unir a todos los hermanos. No, el Señor quiere unirlo aquí. Él va a venir por su novia. Y por eso Él la está embelleciendo, la está enamorando. Él no está enamorando, nos está embelleciendo. Dice que nos está santificando por medio del lavamiento del agua en la palabra. La palabra esta es viva y eficaz y nos está lavando, nos está edificando. Y dice que para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Oh, Señor Jesús. Bueno, entramos al punto Romanos 4. Dice, si nosotros hemos de estar en la realidad del cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos que el espíritu de realidad esté, dice, constituido en nuestro ser. Claro, si no estamos constituidos, ni Él va a venir, porque Él va a venir por su novia, y Él no va a venir por una niña, por una cría que todavía no es madura, que es infantil y está jugando todavía a las casitas y a las cosas estas. No, no. Él va a venir por su novia, que está preparada, porque dice que Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Él está descendiendo, pero estamos abiertos para recibir lo que Él es, como una novia ataviada para su marido. Oh, esto me enloquece, muy bueno. Por eso necesitamos, hermanos y hermanas, más comunión, más mezcla entre nosotros, más comunión y más relación entre nosotros, para que hablemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Señor Jesús. Bueno, sigo aquí, hay unos versículos que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él tenía una comunión íntima con sus discípulos. Allí desde el capítulo 13 de Juan hasta el 17 podemos abrir como Juan, como el Señor Jesús. Él abrió su corazón. Totalmente, dice, ya no os llamaré más siervo, sino os voy a llamar amigo. ¿No te anima esto? A negar tu vida del alma, a darte por completo a esta visión, a esta realidad. Señor Jesús, dice el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros. ¿Quién permanecía? Era Él. Dice, estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfano. Él era el Padre. Ahí estamos viendo a este Dios triuno, tanto al Padre, rogando el Hijo al Padre por el Espíritu. Dice, no os dejaré huérfano. Y dice, vengo a vosotros. Dice el 19, dice, el 19 dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día, dice el 20, en aquel día, ¿cuándo? Hoy, vosotros conoceréis de que yo estoy, dice, en mi Padre. Escucha, yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo estoy en vosotros. ¿Cómo? Como el Espíritu de realidad. Esto es algo muy maravilloso, queridos hermanos. Sigo. Dice, el Espíritu de realidad ha entrado en los creyentes para que pueda ser la realidad de este Cristo maravilloso en el interior de ellos, dice, de nosotros. Señor Jesús, pero cuando venga, dice el Consolador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de realidad, dice, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu mismo está dando testimonio de este Cristo en nosotros mismos. Queridos hermanos, Señor Jesús, maravilloso. Dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber.
y os lo hará saber. Dice el Cristo todo inclusivo, quien es la corporificación del Dios triuno, dice, es hecho plenamente real a nosotros como el espíritu de realidad que mora en nosotros. El espíritu de realidad que mora en nosotros es la realidad de Cristo. Señor Jesús. Aquí hay más versículos. Le dijo Juan a Felipe, el versículo 10 del capítulo 14, le dice Jesús, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Pues Espíritu, todo inclusivo, como el Padre, como el Hijo, hoy está dentro de nosotros. Dice el 11, dice, creedme, que yo estoy en el Padre. Él estaba allí con sus discípulos, sentado allí en medio de ellos, y ellos estaban allí absorbiendo esas 12 personas que después iban a cambiar el mundo. Totalmente puso patas arriba toda aquella parte, y después fueron testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un Pablo llegó a decir, quiero ir para España. ¿No es esto maravilloso? Oh Señor Jesús, aquí estamos nosotros hoy, disfrutando de esta realidad. Sigue diciendo, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Dice, y si no, mira, creedme por las mismas obras. Allí estaban muertos que estaban resucitados, allí estaban hambrientos que habían sido saciados, ciegos que estaban viendo, sordos que estaban escuchando. Y nosotros éramos todo eso, estábamos ciegos, estábamos sordos, estábamos sin esperanza, sin Dios, estábamos muertos. Pero Él nos resucitó y nos dio vida juntamente con este Cristo maravilloso. Señor Jesús, aquí hay mucho más versículos, la verdad. Aquí está también el 14:16, otra vez lo menciona los hermanos aquí, dice que Él rogará al Padre. Oh, el Espíritu va a venir. Él estaba viviendo esa realidad. Él estaba expresando al Padre. Él estaba explicando, definiendo. Él estaba en el seno del Padre, porque Él no hablaba por su propia cuenta. Él no vivía por su propia cuenta. Él todo lo que hablaba, todo lo que Él vivía, era el Padre. Dice que aún muy oscuro, muy de mañana, Él subía a la montaña a tener una comunión íntima con el Padre. Qué maravilloso, queridos hermanos, que desde la mañana temprano nosotros podamos tocar este Dios triuno, este Espíritu que mora dentro de ti y dentro de mí. Dice la letra C, estar en la realidad del cuerpo de Cristo, esto consiste en que el espíritu de realidad sea forjado en nosotros y nos constituya, nos equipe, nos sature, nos empape, nos llene de todo lo que Él es. Por eso el 3:16 en Efesios dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, y que podamos estar bien arraigados y cimentados. Necesitamos echar raíces. Muchos quieren crecer, quieren ser vistos, muy buenos predicadores ahí en un púlpito, siempre ahí siendo vistos. Pero Dios quiere que seamos arraigados, raíces, estemos debajo ahí, que no se nos vea, pero estando absorbiendo los nutrimientos para que podamos dar fruto. Por eso dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Dan fruto. ¿Qué fruto? Cristo. Elizabeth dijo cuando vio a María, y bendito el fruto de tu vientre que es Jesús. Cristo es el fruto. Queridos hermanos, maravilloso.
necesitamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. El 19 dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, no para que sean aquellos los espirituales, el pastor o el diácono, no, para que seáis, cada miembro, todos somos hermanos y hermanas, todos, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Ahora os estoy leyendo Efesios 3:20. Dice, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que tú puedas pedir o yo pueda pedir o podamos pensar, según el poder que actúa en ti y en mí. Así que a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús y en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Por eso dijo el apóstol Pablo en Efesios también 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una vocación donde hay un cuerpo y un espíritu, donde hay un Señor. Hay mucha gente, muchos hermanos que hacen énfasis en muchas cosas. Y en estas muchas cosas tenemos que ser generales, pero hay 7 cosas que tenemos que ser uno. Si somos uno en esto, nosotros ya no podemos estar de cualquier manera, no. Mira, dice un cuerpo y un espíritu. Dice también, un Señor, creemos que hay un Señor. Una fe, creemos que hay una fe. ¿Y qué más? Y un bautismo. Y también el versículo 6 del 4 dice, y un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todo y en todo. Y si este Cristo está en nosotros, como el Padre, el todo, nuestra esperanza, como nuestra fe, como un cuerpo, como un espíritu, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? La carne, el alma, los sentimientos, la ambición, el poder. Pero nosotros ya no tenemos que anhelar nada de esto, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que todo lo que tú hagas, para nada. Hay un versículo que dice en Efesios 6, en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya. Eso dice la Reina Valera, pero ¿sabe? La versión Recobro dice, porque somos su obra maestra. Una hechura, digamos, lo de un traje, pero es más auténtico todavía, original. En el griego dice que somos la obra maestra de Dios. Dios está pintando un cuadro, su obra, la iglesia, y la está embelleciendo. Y cada día tenemos que dejar que Él nos dé un pincelazo. Y Señor, escríbete. Dice que somos su obra maestra, ¿para qué? Dice, para buenas obras, las cuales Él ya ha preparado de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella, sin que no invente. No invente para atraer a la gente, tenemos que hacer esto para que sean atraídos. No, nosotros no tenemos que hacer nada para atraer a la gente, sino vivir a Cristo, expresar a Cristo, hablar a Cristo. Y entre nosotros haya comunión, no haya chisme ni crítica, no haya murmuraciones, porque eso es muerte. Pablo le llama a eso historia de vieja. Nosotros tenemos que ser nuevo, fresco, viviente, Señor Jesús, con un propósito. Y Él, por eso Él constituyó a unos apóstoles, pero apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros, pero dice, no para enseñorearse, no para envanecerse, no para protagonistas, sino para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, me quedan 3 minutos nada más. Señor Jesús, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 4:6 dice, para que donde todo, dice, 4:16, de quien todo el cuerpo,
bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y la función de cada miembro, en su medida causa el crecimiento del cuerpo para la edificación del cuerpo de sí mismo en amor. Quiero leer los puntos antes de terminar. Dice, la realidad del cuerpo de Cristo es la realidad en Jesús. Es la realidad en Jesús. Leo los otros puntos. No estoy leyendo ya los versículos porque ya tenemos que decir. Dice, la realidad que está en Jesús se refiere a la verdadera condición de la vida de Jesús según se describe en los 4 evangelios. Según se describe en los 4 evangelios. La esencia de la vida de Jesús es la realidad. La esencia de la vida de Jesús es la realidad. Hermano, la realidad mencionado en Efesios 4:24 es la personificación de Dios mismo. La personificación de Dios, que dice así, dice, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Señor Jesús, esta realidad fue exhibida en la vida de Jesús. Esta realidad fue exhibida, expresada en la vida de Jesús. El vivir humano de Jesús estaba en conformidad con la realidad, es decir, en conformidad con Dios mismo. Es que era Dios mismo expresándose. El punto 3 dice, Dios estaba con él y él era uno con Dios, expresaba a Dios. Esto es lo que significa la realidad que está en Jesús, Señor Jesús. Dice, la manera en que el Señor Jesús vivió en la tierra es la manera en que los miembros del cuerpo de Cristo deberían vivir hoy. Hoy deseamos vivir esto, hermano. Sigo diciendo, nuestro nivel de vida debe de estar en conformidad con la realidad que está en Jesús, la realidad que está en el Señor Jesús, la que Él expresó aquí en su vivir cuando estaba en la tierra. Esa es el vivir que nosotros tenemos que realmente tener también. Dice, nosotros necesitamos aprender a Cristo y ser enseñados en Él a fin de que nosotros podamos llevar una vida de realidad. Señor Jesús, perdona que tengo que ir prisa porque tengo que terminarlo. Nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, deberíamos llevar una vida de realidad como la realidad que está en Jesús. Una vida en la que expresamos a Dios y vivimos y expresamos a este Dios. La realidad que está en Jesús es la que debería de ser duplicada en los muchos miembros, a fin de que ellos, nosotros, podamos vivir corporativamente la realidad del cuerpo de Cristo. Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, perdona que he tenido que ir un poco más rápido, pero es que es maravilloso este hablar. Así que, queridos hermanos, si quieren escuchar de nuevo este mensaje, ya estamos en la 30, ya estamos terminando. Así que bueno, el lunes que viene, si el Señor lo permite, estaremos por aquí. Queridos hermanos, que el Señor os siga fortaleciendo y viviendo la realidad de este Espíritu de Cristo que está en nosotros. Amén.